la implicación en este proyecto. Ahora llega el momento pues, que expliquéis vuestra participación, vuestro proyecto, cómo habéis podido madurar vuestra iniciativa emprendedora con la estancia en prácticas en el mundo real, digamos, más allá de la previsión de un proyecto de empresa. Desear que os haya sido muy, muy interesante y escuchar vuestros proyectos nada más. A última hora, si es posible, se conectará Ramiro para saludaros, pero de momento nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, en efecto, luego esperamos, si es posible en la agenda, que intervenga y nos salude Ramiro Rivera Gracia, que es diputado de Desarrollo Rural y Políticas contra la Despoblación de la Diputación de Valencia y que tuviese la posibilidad de conocer el día de la inauguración de este programa. Bien, ahora vamos a dar la palabra precisamente a los protagonistas. Los protagonistas sois vosotros, ¿no? Los estudiantes y los estudiantes participantes dentro de este programa. Como ya sabéis, ya hemos contactado previamente con vosotros y tenéis la palabra durante 2 minutos y tenéis que contestar a 4 preguntas que os hemos hecho. Os voy a recordar las preguntas. La primera es, ¿cómo ha sido vuestra experiencia en los municipios de destino? La segunda pregunta es, ¿cuáles han sido los avances de vuestros proyectos y en qué etapa los tenéis en la actualidad? La tercera pregunta es, ¿cuáles son vuestros planes de futuro? Es decir, ¿cuáles de vosotros vais a continuar con vuestros planes de negocio? Y ya la cuarta pregunta es, ¿qué más podríais necesitar de la universidad en materia de emprendimiento? ¿Vale? Por lo tanto, os voy a dar la palabra, os voy a ir mencionando. En primer lugar, tiene la palabra Diego Ariza Poveda. Cuando quieras, Diego, tienes 2 minutos. Hola, María Adela, ¿se escucha bien? Muy bien. Bueno. Pero no te vemos muy bien, yo por lo menos no te veo. Un segundo. Ahora te veo muy bien, Diego, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Bueno, contarles un poco que a nivel de mi experiencia ha sido bastante gratificante, ya que me encontré en un espacio Gestalgar, donde, bueno, encontré mucha tranquilidad, mucha familiaridad con las personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Creo que las actividades fluyeron de gran manera por el contacto que tuve con Samuel, la empresa con la cual se desarrolló el proyecto. Y bueno, esto permitió una sinergia de trabajo muy buena y bueno, se consiguieron pues un resultado bastante bueno. A nivel de los avances del proyecto, Samuel culminamos la parte de fortalecimiento a nivel de seguridad y de SEO del sitio web, en el cual, bueno, me encontré con algunas dificultades, pero durante las semanas y al pasar de los días se lograron mejorar. Y posterior a ello, dejamos una base de lo que será la implementación de la aplicación Progresiva Web para el sitio de ellos, el cual pues, les ayudará mucho para fortalecer el contacto con el cliente final. A nivel de los planes futuros, bueno, por mi parte continuaré el contacto con Miensamel. Con ellos, digamos que el trabajo fluyó de buena manera, así que el paso a seguir va a ser la implementación de la aplicación. También, bueno, yo estoy con otros temas de emprendimiento también de la universidad, así que creo que esta línea me gusta y continuaré con ella. Y creo que la universidad podría apoyar en muchos temas, pero puntualmente creo que sería bueno el tema de realizar visitas continuas a las zonas rurales y de alguna manera dar a conocer a los pequeños emprendimientos o a las empresas pequeñas que cuentan con un apoyo muy grande y que esta primera convocatoria del rural dejó unas bases muy buenas para que en una futura convocatoria se puedan hacer muchos mejores proyectos. Y bueno, eso es un poco lo que les puedo contar de mi experiencia. Vale, muchísimas gracias por tu aportación, Diego. A continuación, vamos a darle la palabra a Laura Herráez Iranzo. Laura, cuando quieras. ¿Se me oye? Muy bien. ¿Se me oye bien? Muy bien, Laura. Sí, perfecto. Ah, vale. ¿Y la cámara no me va, verdad? No, la cámara vale, no. es que no me va, pero bueno, tengo problemas con el micrófono y con la cámara, pero bueno, creo que si se me oye bien... Vale, pues... No vale, os cuento. A ver, bueno, yo he estado en el Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes, pues con la finalidad de estudiar los cauces para evitar el despoblamiento
con una bolsa inmobiliaria que llevaba a cabo un análisis de los hogares que estaban en proceso de abandono y los terrenos que había sin cultivar para que pudieran acceder personas pues, que a lo mejor no podían permitirse un alquiler en una gran ciudad. La experiencia, la verdad es que ha sido muy satisfactoria, ya que era un ayuntamiento pequeñito en el que había un clima de trabajo muy familiar y además el tiempo que he estado en el ayuntamiento también he podido aprender muchas cosas en cuanto a temas administrativos y pues como el funcionamiento de la entidad. En cuanto a los avances del proyecto, algunos de los problemas a los que hemos tenido que hacer frente han sido, por ejemplo, la dificultad de acceder a los vecinos del municipio, ya que, bueno, en el municipio de Caudete de las Fuentes el medio más común de comunicación es el bando municipal, que a mí personalmente me parece un medio muy personal y me gustaría, la verdad, que no se perdiese ese medio de comunicación en los pueblos. Pero sí que es cierto que muchos vecinos, a lo mejor si hubiesen reflexionado más acerca de la bolsa inmobiliaria, creo que sí que se podrían haber replanteado más el alquilar o vender las propiedades de las que no hacían uso. Y otro de los problemas a los que hemos tenido que hacer frente ha sido que había una alta demanda en comparación con la poca oferta que había en el municipio, ya que muchas personas realmente buscaban alquilar o comprar casas, mientras que al final, como he dicho, pocas personas ofertaron las propiedades de las que no hacían uso. Y bueno, en cuanto a los planes de futuro, actualmente yo me encuentro terminando la carrera de Derecho y bueno, más ahora en época de exámenes. Pero aunque ahora en este momento es un poco difícil, sí que me gustaría más adelante volver a centrarme en el proyecto, porque aunque han surgido algunos problemas para desarrollarlos, sí que creo que es un proyecto que sí que podría dar mucho de sí y que sí que podría cumplir sus objetivos. Y bueno, en materia de emprendedora, creo que a lo mejor lo que podría necesitar es un poco en relación con los problemas que han surgido, sería pues conocer un poco más la forma de poder acceder a los clientes y dar a conocer más la idea de negocio. Eso sería lo que creo que necesitaría solucionar, digamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tus aportaciones y por A vosotros. compartir con nosotros tu experiencia, Laura. Bien, pues a continuación va a intervenir Miguel Ángel Onrubia Arlandis. Cuando quieras, Miguel Ángel. Sí, buenos días. Soy Miguel Ángel Onrubia Arlandis y nosotros somos ya constituidos Ruraliter Cooperativa Valenciana. Por recordarlo, somos una empresa de prestación de servicios profesionales en zonas rurales en peligro de despoblación, pero también comercializamos todo tipo de servicios y de bienes de manera directa o como intermediarios. Nuestro objetivo en este sentido era doble. Por una parte era la prestación de servicios en lugares en los que no disponían de ellos, pero también la posibilidad de captar a todos los futuros profesionales que fueran saliendo de la universidad y que fueran de esas zonas, oriundos de esas zonas, para que se sumaran a nuestro proyecto y no tuvieran que abandonar su territorio. Nosotros nuestra decisión fue empezar la implantación territorial en el Valle de Ayora, tanto por el conocimiento familiar y personal que teníamos de la zona como por su situación orográfica y socioeconómica. Y el municipio donde he realizado las prácticas en el Valle de Ayora ha sido la población de Zarra, un pueblo de 360 habitantes, donde la experiencia ha sido magnífica, tanto personal como profesionalmente, aunque se nos ha hecho demasiado corta. De todas formas, nos ha permitido en manera reconducir una parte que tenía el proyecto que estaba enfocada más a particulares y empresas, y para poder enfocarlo también a las administraciones locales y comarcales, donde podemos tener una ventaja competitiva como cooperativa, porque somos empresa de economía social, y también por determinada circunstancia que por una sentencia del Tribunal Supremo se ha producido en estos momentos, en la que la contratación de empresas que presten servicios profesionales va a resultar más fácil. En cuanto al proyecto, hemos avanzado no tanto como querríamos, por el escaso tiempo que hemos tenido, que se nos ha hecho escasísimo, aunque hemos avanzado bastante, y por el coronavirus, que ha dificultado mucho entrevistas personales, etcétera, y acceso a determinados colectivos. Pero bueno, hemos constituido la cooperativa y nos encontramos ya en una fase de prueba y de testeo para ver cómo. Miguel Ángel. Sí, perdón. Al final no se te ha oído mucho, creo, al final. ¿Se me oye? Ahora sí, ahora sí.
digo que nuestros planes de futuro en realidad también son de presente, en el sentido de que ya estamos realizando la actividad y que debemos seguir realizándola para devolver, entre otras cosas, la inversión que nos han proporcionado familiares y amigos. O sea, que nosotros ya estamos de lleno en el proyecto. Y respecto a la Universidad de la Diputación, bueno, en principio agradecerles esta oportunidad, magnífica oportunidad que nos han dado para poder desarrollar el proyecto. De ellos pediríamos en todo lo posible que colaboraran con nosotros, ya sea pues eso, como red de contactos o como prescriptores en determinados aspectos. Y a la universidad en concreto pedirles la posibilidad de, una vez presentemos ya el proyecto, que lo analicen y podernos incluir dentro de su incubadora de proyectos, porque creemos que sería muy, muy interesante para nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades por ese entusiasmo y por ese avance del proyecto que veo que habéis podido efectuar a pesar de las dificultades. Bien, veo que ha podido entrar Jin Chuekian. ¿Puedes hablar? A priori, ¿tienes posibilidad de micrófono, Jin? No. Hola, no tiene. Vale. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, te saludamos y vamos a pasar con la siguiente persona. Daniela Audibet Mendoza. Daniela. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Mi proyecto es una... Perdona, ¿puedes enfocarte mejor la cámara un poquito? Que es que la tienes... me toca alejar un poco, así me ven bien. Sí, te vemos mejor, gracias. Te vemos mejor así, Daniela. Es una consultoría de prestación de servicios y estuve en la Mancomunidad de Alto Turia y pues también estuve viviendo durante esta temporada en Tuejar, pues ya que me quedaba próximo. Y la verdad la experiencia fue excelente, ya que pues pude vivir en el territorio, pude vivir en Tuejar, conocer cómo es la vida, por decirlo así, común y corriente de los habitantes de las zonas rurales, que era una de las experiencias que más deseaba tener. Y a partir también estuve en la Mancomunidad, que están creando un espacio de emprendimiento e innovación. Junto con ellos, ya que queremos prestar un acompañamiento a los presentes y futuros emprendedores, creamos estrategias sobre todo en comunicación digital y gestión, también enfocados hacia la economía social, ya que he terminado un máster en economía y por lo tanto lo que me gustaría hacer, mi plan a futuro es seguir, ya que estoy en el doctorado, seguir investigando sobre el emprendimiento social en las zonas rurales. Y pues por lo tanto lo que necesitaría solamente es el apoyo, pues sobre todo de VEMPREN, al cual estoy muy agradecida con la Mancomunidad y sobre todo con la población de Tuejar, que ha abierto sus puertas y su casa para que yo pudiera pues vivir allí. Y pues por lo tanto pues es eso lo que mis planes a futuro y pues obviamente lo que necesitaría, que obviamente se sigue la relación con la Mancomunidad para pues futuros proyectos. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias, Daniela, por compartir con nosotros tu experiencia, que veo que ha sido magnífica. Bueno, a continuación va a intervenir Lourdes Barberán Jimeno. Lourdes, cuando quieras. Hola, sí, ¿se me oye? Muy bien. Bueno, yo hice las prácticas en el municipio de Estubén. Mi experiencia ha sido muy positiva. Tengo que decir que bueno, es un municipio muy pequeñito, tan solo tiene 125 habitantes. Entonces, pues bueno, trabajando desde dentro, desde el ayuntamiento, pues he conocido un poco el funcionamiento, ¿no?, de la entidad y también me he dado cuenta realmente de la dificultad que tienen para llevar a cabo proyectos, ¿no? Porque, bueno, tanto tienen pocos recursos, tanto económicos como de persona, ¿no? Entonces, pues me he dado cuenta de realmente de lo que hay, ¿no?, de esto. Con respecto al avance de mi proyecto, yo inicialmente propuse la idea de crear una residencia de la tercera edad. Cuando llegué allí hice un estudio previo y, bueno, también hablándolo con el alcalde, me di cuenta que esta idea había que ampliarla porque la población es envejecida y tienen realmente un déficit de servicios sociosanitarios, servicios sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente amplié un poco la idea y bueno, pues ahora
el proyecto se encuentra, pues bueno, con respecto a la creación de la residencia como tal, del edificio, se está manteniendo diálogo con el grupo La Saleta para ver si pueden, bueno, instalar su empresa, ¿no?, en el municipio. Luego, con respecto a esta ayuda de servicios sociales, pues lo que se ha hecho, bueno, desde el ayuntamiento se ha contratado a una persona que ofrece ayuda a domicilio y va a los hogares de las personas a ofrecerles, pues bueno, les da acompañamiento y les ayuda a hacer la compra y demás tareas. Y luego también mencionar que el proyecto lo hemos presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para obtener una ayuda y así pues poder continuar en el futuro con el proyecto, ¿no? Y esto pues es un poco cuál es el plan de futuro. Pues yo voy a seguir manteniendo contacto con el ayuntamiento y para seguir un poco a ver cómo avanza, ¿no?, el tema con lo que se ha presentado al ministerio y demás. Y bueno, pues por último mencionar que me ha servido pues de mucho la formación de VEMPLEN, porque yo pues no tengo formación en empresa y pues eso me dio un poco de base a la hora de seguir, de desarrollar el proyecto allí en el municipio. Y bueno, decir también que pues eso, la dificultad que he visto el poco tiempo, ¿no?, que en 2 meses no he podido avanzar todo lo que hubiera querido, pero bueno, estoy muy contenta y ha sido una experiencia gratificante. Eso es todo. Gracias. Mil gracias, Lourdes, la verdad, por compartir también tu experiencia con nosotros. Vamos a dar la palabra ahora, a continuación, a Cosette Alvis Castillo. Cuando quieras, Cosette. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyen? Muy bien, te vimos muy bien. Buenos días. Mira, a ver, mi proyecto empezó como inversiones en activos infrautilizados para las viviendas de uso turístico rural de Benavites. Yo tenía una investigación previa, yo soy del máster de Derecho de la Empresa, actualmente estoy convalidando créditos, estoy estudiando un año de grado, y como yo tenía investigación sobre esto, quería aplicarlo. Bueno, cuando llegué a la realidad, al iniciar las prácticas, quiero recalcar que es una gran oportunidad esto para los estudiantes, porque una cosa es verlo desde afuera y otra cosa es dentro de la administración local. La idea le gustó mucho al concejal, al alcalde. El tema es que, claro, al ser un pueblo muy pequeñito, tiene 619 habitantes, para generar turismo, primero hay que generar un mercado natural de turismo, porque no lo hay. Solamente hay una casa rural que tiene licencia y los sesgos que se pueden apreciar, que existen barreras de ingreso al mercado para cualquier tipo de agente económico en el turismo, sea para viviendas o para restaurantes. Entonces, tuve que modificar un poco el proyecto y en principio lo vamos a enfocar desde generar un mercado natural, porque ni siquiera hay restaurantes, o sea, solamente hay un bar, entonces hay mucho por hacer. El proyecto ha sido tomado de buena manera. Bueno, ya la toma de decisiones en una administración local, como se sabe, depende mucho de la voluntad política. Está planteado para el 2021, se llevará a pleno y, bueno, depende de la voluntad política, ¿no? Yo he renovado convenio, voy a estar en el ayuntamiento hasta 30 de junio del 2021 para trabajar en este tema. Mi proyecto ha gustado y nada, me quedaré ahí hasta el siguiente año a ver qué sucede. En cuanto a las dificultades, bueno, coincido con mi compañera, la que habló hace un momento, que bueno, por el poco tiempo tal vez no se puede hacer mucho más que plantear, hacer una hoja de ruta, tener mapeados e identificados los recursos y plantearlos, ¿no? Ahora, probablemente de aquí hasta el próximo año pueda haber sí, aplicabilidad del tema. Y nada. Te hemos perdido, Cosette. Hemos perdido a Cosette. Cosette. Bueno, ya prácticamente había terminado. Bueno, pues muchísimas gracias, Cosette, por tu participación y por compartir con nosotros tu experiencia. Va a tomar ahora la palabra Carol Rocha Godoy. Carol, cuando quieras. Carol. Ahí está.
Carol no nos oye. No, no te oímos, Carol. Carol. No te oímos. Carol, intenta activar y desactivar el micrófono. Parece que Carol tiene problemas. Sí. Bueno, pues vamos a darle la palabra a la última persona participante que va a compartir con nosotros hoy su experiencia, que es Estefanía Vanegas Cárdenas. Parece que Carol, ¿puedes hablar, Carol? No. Ah, sí, sí está ahí, Carol. Carol, el No sé. micrófono no lo tienes activado, el micrófono. No te oímos. Conecta al equipo el micrófono porque no te oímos. Carol, elige el micrófono que tienes, en lugar de la cámara web, ahí arriba tienes 3 puntitos y pone configuración del dispositivo. No sé si te sale. Pues no Deberías poder elegir el dispositivo de micrófono. La webcam suele tener micrófono. No sé si te desconectas los auriculares, puede ser que lo... Vale, pues llamamos dos y dos, y vosotros de primera cabeza. Vale, llamo a Ana y a Andrea. Bueno, pues lo intentamos más tarde, ¿no, Carol? Sí. Lo intentamos más tarde o te llamamos por teléfono luego, más tarde. No te preocupes. Una pena. Bueno, pues ahora sí que le vamos a dar la palabra a Estefanía Vanegas Cárdenas. Estefanía, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola, sí que estás. Cuando quieras, Estefanía. Vale, buenos días. Bueno, yo estuve en el Ayuntamiento de Agullén bajo la tutoría de la gente de desarrollo local e igualmente ha sido una experiencia muy positiva y muy enriquecedora, de mucha exploración y mucho aprendizaje, no solo de emprendimiento, sino también en temas de Smart City, que a pesar de ser un municipio pequeño, pues está avanzando en esto, lo cual fue muy interesante para mí. Y también como tal, lo que refiere al funcionamiento de un ayuntamiento como tal y el sector público, fue un aprendizaje adicional de mucho valor también. Luego, en cuanto a los avances del proyecto, pues se ha logrado desarrollar la idea de negocio a través de las metodologías que se nos impartieron en el curso de Design Thinking y pasar de ser solo una idea a un plan de negocio ya con unas estimaciones de mercado, de inversión, una propuesta de valor y de perfil de cliente definidos y también una estimación inicial de rentabilidad. Y en cuanto a líneas de acción a seguir, pues está validar un prototipo de mercado y definir las fuentes de financiación. Luego, en cuanto a el futuro del proyecto, en cuanto a la continuidad, no podré dedicarme al 100% como casi lo estaba haciendo hasta ahora por motivos económicos, y también otro factor determinante es conseguir la financiación, porque para este tipo de proyectos, pues, dado que se requiere una infraestructura física, pues se requiere de una inversión considerable, pero tengo la seguridad que es un proyecto muy prometedor, es un sector que crecerá muchísimo, que es un proyecto que inició como de coworking, pero al contexto local pivotó en un proyecto de co-living y coworking. Y finalmente, pienso que en cuanto a la unidad de emprendeduría, el acompañamiento y el feedback, también la información de eventos, de programas, ayudas en cada etapa, y también especialmente el crear redes de contactos que puedan ser posibles aliados de
los proyectos que se están desarrollando. Y muchas gracias por la oportunidad de la experiencia, una experiencia única, yo pienso que en la vida de cada uno, tanto personal como profesionalmente. Mil gracias, Estefanía, por tu intervención. Bueno, pues hemos recuperado la conexión con estas dos estudiantes que no teníamos. No, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos a seguir con la programación de la clausura. A continuación va a intervenir, toma la palabra Rafael García, que ya sabéis que es el director de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Valencia. Cuando quieras, Rafa. Bueno, gracias, Adela. Bueno, hola a todos y a todas. He estado un poco hemos estado leyendo vuestros diarios de innovación, lo que nos habéis presentado y hemos tomado nota. Vemos que hay diferencias. De momento tenemos resultados. Tenemos un resultado que también es positivo, aunque no era el primer objetivo del programa, que se han conseguido 2 situaciones de autoempleo, ¿no? Hay 2 personas que una que lo ha contado aquí y otra que, bueno, que lo reflejan en los documentos, pues que parece que ha conseguido una opción de autoempleo, lo cual es también para felicitarse. Y vemos que hay proyectos que, por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel, pues que se ha constituido y bueno, pues eso es una gran noticia para el programa y creo que es un resultado ya. Desearte toda la suerte del mundo y, por supuesto, en lo que has comentado, pues vamos a intentar ayudar en lo que podamos. También hay proyectos que han avanzado su plan de negocio, que era lo que también era muy interesante. He detectado, al menos de vuestras intervenciones y de lo que he leído en los documentos, 4 proyectos más el de Miguel Ángel que veo, por lo que nos estáis contando vosotros, que tenéis intención de emprender con ellos en el medio plazo, no en el corto plazo, pero sí en el medio plazo. Y para eso VEmprend pues está a vuestra disposición de todos, de los 9 proyectos, de los 10 proyectos, para intentar continuar. En el caso de que consideréis que os sigue haciendo falta formación, pues hay programas como en VEmprend Campus que os iremos recomendando. En el caso de ya profundizar en el proyecto de startup, mañana acaba una convocatoria que hemos abierto en el programa VEmprend Startup con la Universidad de Berkeley, por la cual se ofrece un programa de mentoría, aproximadamente comenzará el 21 de febrero, online. Para lo único que hay que tener es un poco de nivel de inglés. Yo creo que hay 3 proyectos de los que hemos considerado hoy que si tenéis nivel de inglés, un B2, os expresáis continuamente, pues para un poco mantener una conversación, creo que es una oportunidad que deberíais plantearos aprovechar. Miguel Ángel, pues yo creo que lo deberías aprovechar si ya te has constituido en modelo cooperativo. El formulario está abierto en la página de VEmprend, nos mandaremos un correíto ahora con todos. Diego, creo que también lo deberías hacer. Laura y Lourdes. No me ha quedado claro si el proyecto de Daniela en Tuejar, el proyecto que estabas comentando, y tampoco el de Lourdes, os referís a vuestro proyecto, a una colaboración que hacéis con el ayuntamiento. Habéis descubierto, digamos, que habéis pivotado y entonces estáis participando dentro de un programa con el ayuntamiento que no sería tanto un emprendimiento vuestro, sino una iniciativa del ayuntamiento. Me parece que yo he entendido eso, Daniela y Lourdes. Entonces no sería adecuado el participar con esto en el programa del STED. Al resto os animo a participar ya mañana, inscribiros en este formulario, completar un formulario sobre vuestro proyecto en inglés y bueno, esperar a recibir noticias de nuestras para ver cuándo comienza el seminario. Nosotros estamos haciendo proyectos de emprendimiento rural, no vamos a acceder al mercado americano, al menos de momento, pero tener una nueva visión desde la Universidad de Berkeley, pues de cómo utilizar determinadas herramientas como el elevator pitch o como temas de marketing y comunicación que he tomado en mis notas, que teníais 4 personas, habíais detectado necesidades, pues creo que puede ser una buena oportunidad. Por supuesto a todos, y era el objetivo que os anunciamos al principio, de aquí vamos a intentar seleccionar unos 4 o 5 proyectos para continuar ahora el año que viene, a partir de 2021, en el programa VEmprend Startup. Recibiréis información y si es vuestro interés, pues ya un poco os contaremos cómo funcionaría este programa. Felicitaros a todas por mi parte, y a todos, creo que
que hay avances significativos en muchos de vuestros proyectos, y en los que no, pues a lo mejor no los he detectado porque no me he leído bien vuestros diarios de innovación, pero lo haremos. Y os vamos a llamar personalmente a todos pues para ver qué manera tenemos de continuar con los proyectos. Las prácticas han acabado, el certificado, los que lo habéis completado lo vais a recibir, pero el proyecto no acaba aquí. La idea es que estos emprendimientos rurales se conviertan en empresas, se conviertan en cooperativas, y que, bueno, pues que los resultados, desde mi punto de vista, Adela, no sé tú qué opinas, yo creo que son el que hecho ya tengamos una empresa en marcha y que haya dos en fin, creo que los resultados son prometedores y satisfactorios, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que es la promoción del autoempleo y del autoemprendimiento, pues creo que vale la pena seguir apoyándoos, y bueno, pues eso es el mensaje que os quería transmitir. Nos vamos a poner en contacto con todas vosotras, y tanto desde la Diputación de Ivalterra como nosotros desde Uempren, pues estos proyectos son hijos nuestros, ¿verdad, Fidel? Son hijos nuestros y vamos a intentar apoyarlos todo lo que podamos, pues eso, además de la suerte que necesariamente en un año que va a ser muchísimo mejor que el 2020, seguro el 21, pues que os deseo y que vais a tener. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa, por tus palabras. Bueno, pues ahora me toca mi intervención, voy a concluir el acto. Simplemente comentaros que desde la Universidad de Valencia, desde el vicerrectorado sobre el que pivota esta acción, deciros que estamos muy contentos sobre esta primera experiencia, sobre este primera edición del programa de emprendimiento rural, activo y sostenible, y desde luego mis palabras son de felicitación y además de agradecimiento. La verdad es que quisiera destacar que esto es una acción conjunta que donde la primera vez nos hemos puesto a trabajar desde la parte de emprendimiento de la Universidad de Valencia, desde la parte de Ivalterra de la Diputación, y realmente este proyecto creo que muestra, después de escucharos a vosotros, que tiene un futuro, porque los resultados ya los estamos viendo. Para mí es un proyecto muy completo, es un proyecto además muy innovador dentro del panorama que tenemos en España. Es el hecho que podamos tener el barniz de formación, ya que muchos de vosotros no tenéis esta formación en emprendimiento. Luego también tenemos el barniz de la despoblación. Luego también tenemos el barniz de los ODS. Ya sabéis que desde el año 2015 la ONU aprobó en su Agenda 2030 el desarrollo sostenible. Todo esto nos brinda una oportunidad para poder construir entre todos y entre todas la sociedad que queremos, ¿no?, que todos queremos, en la que queremos vivir, y bueno, y precisamente esto es este programa. Por lo tanto, bueno, quería comentaros que aparte de vuestra propia expresión, ¿no?, oral y vuestros diarios de innovación, están los resultados de la encuesta. Ya sabéis que dentro de los programas que tenemos en la Universidad de Valencia tenemos un sistema de garantía de calidad donde hacemos encuestas con una valoración que es entre 0 y 5. 0 es la peor valoración y 5 es la mejor valoración. Y respecto a los diferentes ítems, tenemos una media de 4,58 sobre 5, con una puntuación mínima de 4,3 y una puntuación máxima de 4,7. Bueno, no sé si lo podéis ver, no sé si lo podéis ver el resultado. Y esto pues nos indica que estamos a pesar de ser una primera edición, estamos en el buen camino, pero desde luego, como todo en la vida, hemos tomado nota de vuestras observaciones y queremos mejorar. Por lo tanto, mis palabras, como os he comentado, además de felicitación, pues quisiera que fueran de agradecimiento. Quería agradecer a los tutores y a las tutoras por el asesoramiento y el apoyo de los estudiantados a lo largo de estos 2 meses que ha durado la práctica. Cómo no, agradecer a los ayuntamientos de Gestalgar, Caudete de las Fuentes, Tarra, Agullén, Benavites y Casinos, y a las mancomunidades del Turia y Alto Turia, así como a la empresa Mel Samel, ya que su participación en este programa pues ha posibilitado realmente que se hiciera, ¿no?, con lo cual realmente ha sido una pieza clave en el programa. También quisiera agradecer al profesorado la colaboración en los contenidos y en las dinámicas planteadas al estudiantado, en las diferentes sesiones formativas que también han sido parte clave dentro de este programa. Ya sabéis que como consecuencia de participar en las sesiones vais a obtener un certificado de técnicas de emprendimiento rural. Concretamente, aquellos de vosotros que hayáis completado el programa formativo, sabéis que vais a recibir un certificado acreditativo de aprovechamiento del programa que vais a poder pasar a recoger por las dependencias de Uempren a partir del 8 de enero.
Y por tanto, quisiera agradecer precisamente a las personas que han participado dentro de esta sesión formativa. Concretamente quiero agradecer a Fidel García Meseguer de Tibalterra, a Javier Esparcia y a Jaime Escribano de la Cátedra Avant, a Mónica Muñoz de Molí Lab, a Isidro Campo y a Paqui Frías del CEI de Valencia y, como no, a la gente de la Universidad de Valencia, a Lola Garzón y a Rafa García por su participación en el programa. Por último, quisiera agradecer al personal de la unidad de emprendimiento que ha hecho también, la verdad, su gran motivación ha hecho que también haya sido posible el programa. Quiero destacar la participación de Maribel García, de Paqui Sánchez y de Héctor Gómez por su trabajo y, como no, al director de la unidad, que ya os he comentado, a Rafa García. Este programa de emprendimiento nos va a permitir un espacio de reflexión, un espacio de comunicación en este tema. Estoy segura que está permitiendo pues, contribuir a que entre todos y todas, podamos construir el mundo que queremos, como he comentado. Y nada, y por tanto, pues damos concluido esta sesión de clausura de VEmpren Rural y os animo a que sigáis todos participando en este proyecto. Pues vale, muchas gracias y estamos en contacto con todos. Si ponéis un minutito la cámara, todos lo intentáis, nos hacemos fenomenal, nos hacemos una foto, estaría muy bien. Una foto online. Estaría muy bien, sí. Si tenéis un segundo, Ramiro está conectando ahora qué bueno, mismo. fenomenal, estupendo. Claro. Es Marta, es el enlace. No hemos cambiado de enlace, ¿no? Es el que. Tiene el correcto, ya Vale. lo hemos actualizado. Vale. Ramiro tiene el correcto también. Sí. El que me has pasado a mí es el. Vale. Pues está saliendo de otra reunión y me dice que se conectaba ya para saludaros. Sí. Lo esperamos, ¿no? Lo esperamos. Si podéis esperar un segundito, sí. Sí, normalmente no es instantáneo al conectarte, tardas un poquito. Sí, aparte va con el móvil, posiblemente tendrá que instalarse algo, seguro que en ese momento. Seguro. Hola, ¿se me ve? Hola, Laura. Hola, sí, Laura. Vale. Perfecto, bueno, me espero la foto. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí. Mientras lo esperamos, pues agradecerles a VEmpren, al Ayuntamiento de Gestalgar y pues contarles que voy a continuar con mi proyecto y que muchas gracias por toda la capacitación que nos dieron y todo el apoyo. Y luego tienen oportunidad de contactarme, pues les cuento los avances y qué está el proyecto. Y ya por fin me pude conectar, pero ya muy tarde. Estupendo, Carlos. Estupendo, me Gracias. Tenemos aquí unas notitas personales para cada uno, para llamaros. Bueno, muchas gracias. Pensad un poco qué es lo que comentamos en la formación que tuvimos, que estos proyectos también nos han servido, como muy bien habéis comentado, para conocer cómo funcionan los agentes que dan apoyo a los emprendedores en entornos rurales, que habéis visto pues también, por un lado, la voluntad que le echan y por otro lado, la multifunción de los técnicos y las técnicas municipales en pequeños municipios que hacen una labor muy, muy valiosa, que son el primer punto de conexión cuando cualquier persona emprendedora tiene su proyecto con una intención de poner en marcha su negocio
y que a partir de allí contad ya no solo con ellos, por supuesto, con quien habéis podido tener más relación, sino también con el resto de entidades que están en todo el ecosistema emprendedor de la comunidad, que son numerosas y han salido ya pues más de una de ellas, tanto la propia universidad como los CEI, los ADLs, las diputaciones, la Generalitat. Hay un nutrido grupo de entidades que trabajan en ese sentido y animaros a seguir aprovechando de sus servicios para poner en marcha vuestro proyecto. Y al mismo tiempo agradeceros también el interés por haber participado en esta iniciativa, por haber elegido entornos rurales que siempre tienen esa complejidad adicional, pero al mismo tiempo lo apasionante de tener el reto de tener que empezar muchas cosas desde cero, porque no hay en muchas ocasiones las estructuras que pueda haber en municipios más importantes, y creer que estas iniciativas sirven también para haceros ver que la salida profesional en entornos rurales es, por supuesto, tan válida como cualquier otra en un entorno urbano. Ver esa oportunidad para poder convertirla en una idea de negocio. Esperad un segundito a ver si he podido conectar Ramiro. Bien, lo que os comentaba de las aplicaciones, está instalando en una tablet con Apple el Teams y tardará pues 2 minutos, pero me dice que por favor que os esperéis si tenéis un segundito, que sí que estaba muy interesado en saludaros y en agradeceros vuestra participación en el proyecto. Bien. Yo sí que he tomado notas, más allá de los contactos que haga Rafa para profundizar, sí que me han llamado la atención algunas de las iniciativas. Por ejemplo, el tema de la bolsa inmobiliaria y de terrenos abandonados que habéis explicado en Caudete de las Fuentes. Interesante. Que me ha parecido muy interesante, porque justamente es una de las necesidades que teníamos identificadas con el Departamento de Desarrollo Rural, que es que todo el mundo habla de poder disponer de viviendas, pero en la realidad la oferta es muy reducida. Hay muchas pocas casas a disposición para poder utilizarse como vivienda más o menos habitual, o bien porque se utilizan para vivienda turística, o bien porque no están en condiciones para arreglarlas. Ya está entrando Ramiro ya. Ahora sí. ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Sí? ¿Laura? Sí, la verdad es que sí. También lo que pasa es que era lo que yo hablaba. Hay muchas casas, generalmente suelen ser personas mayores, que tienen varias propiedades y que es eso. Realmente si pensaran un momento en la iniciativa, yo creo que sí que estarían interesados, porque a lo mejor por un alquiler menor, ya que son casas que están en proceso de abandono, entonces no es lo mismo que entrar a un piso, por ejemplo, en la ciudad normal, pero sí que yo creo que les podría interesar. También, en el ayuntamiento estuve trabajando con una aplicación que me enseñaron, se llama QGIS, no sé si la conocéis. Sí, es un sistema de información geográfica que os permite geoposicionar los locales. Podéis utilizar encima de la cartografía de catastro, por ejemplo, identificar las viviendas. Sí. Entonces estuvimos analizando los terrenos que a través de las ortofotografías aparecían en barbecho, para hacer también un análisis de todos los terrenos que en el municipio están, que nadie los cultiva.
y que realmente podrían ser, empezar a ser un empleo para aquellas personas que podrían empezar a cultivarlos. Y eran muchos. Sí, yo la conclusión que he sacado es que lo que se necesita son proyectos más extensos. O sea, hay determinados proyectos en que necesitan un mayor tiempo de desarrollo. Esa es la conclusión, ¿no? Es un caso puntual lo que estamos hablando, pero bueno, en los otros casos parece, lógicamente, el tiempo de desarrollo necesitaba ser mayor, pero bueno, esto, como he comentado, es un primer acercamiento, una primera propuesta de colaboración, pero bueno, el proyecto, como veis, es de una envergadura importantísima. Yo lo veo que es un proyecto de gran impacto para Valencia, para la provincia de Valencia, para el mundo rural, para los desarrollos sostenibles, o sea que yo creo que tenemos que trabajar más en este sentido. ¿Está aquí ya Ramiro? Sí, yo creo que sí. Ramiro, si puedes. Ramiro, ¿puedes poner por favor el altavoz y el vídeo? Sí, ¿me oís? Sí, que te oímos. Sí. Vale, perdonar, pero bueno, buenos días a todas y todos. Buenos días, Ramiro. Buenos días. Habéis pillado volviendo a la DIPU. Teníamos asamblea del consorcio de bomberos y luego hemos hecho una pequeña reunión, entonces, pues eso, como se adelanta, me ha dicho Fidel, y es que no tenía instalada la aplicación del Teams, entonces me retraso un poquillo por eso. La he instalado y ya está. Y nada, pues eso. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todos contentos y contentas? Sí. Estábamos comentando los resultados del proyecto y tenemos ya una empresa, Miguel Ángel, que le ha dado de alta con modelo cooperativo, que está en marcha. Tenemos 2 resultados de autoempleo y luego tenemos 4 o 5 proyectos, incluido el que acabamos de comentar de Laura, que son candidatos a entrar en la incubadora de proyectos de la universidad, pues para darles todo ese tiempo que necesitan aún para analizar su proyecto y hacer un plan de viabilidad. O sea que la reunión ha sido en ese sentido, ¿no, Adela? Sí, la verdad, transmitirte, Ramiro, que realmente estamos muy contentos desde la universidad por los resultados. Ha sido una pena que te hayas perdido cuando nos han compartido las experiencias los participantes, porque realmente han sido súper interesantes. Todos y cada uno pues tienen una peculiaridad, han comentado sus dificultades, pero bueno, estamos en ello, queremos mejorar y estoy segura que este proyecto pues lo tenemos que escalar para el año que viene, mejorándolo, pero realmente en sí mismo los resultados que tenemos ahora yo creo que son, vamos, magníficos. Sí, a ver, solo escuchar que hay iniciativas que van a empezar ya y han empezado ya, para mí es un éxito, porque el emprender en el mundo rural ya sabéis cómo estáis, sobre todo gente que ya quiere, gente joven y bueno, estamos en lo que dijimos cuando empezamos, ¿no? Que necesitamos ese pequeño empuje de todos, ¿no? Y también comentaros de que presidencia de la Diputación y a la diputada delegada que iba a los convenios, que este proyecto y programa había tenido mucho éxito, que nosotros teníamos depositadas muchas esperanzas y ya veo que así ha sido y que sí que pedimos pues que si hiciera falta se dotara mejor dotación económica para emprender en más proyectos, en más zonas de la provincia, pues no sé, seguir nosotros creciendo con vosotros. Claro, sí, yo creo que este proyecto de colaboración ha sido muy fructífero y tenemos que seguir explorando en él porque tiene un gran impacto. La verdad es que ha sido una suerte el poder compartir con los estudiantes hoy este rato, porque realmente los proyectos son realmente interesantes y además la motivación del estudiantado ha sido también importantísima, con lo cual, bueno, todo el mundo contento, ¿no? Los receptores contentos y el estudiantado contento y nosotros contentísimos también, con lo cual yo veo que es un proyecto de futuro. Bueno, pues yo como Fidel me pasará un informe seguro de todo, ya lo leeré más detalladamente. Y bueno, trasladaros desde la Diputación a todos, ¿no? Desde todos los que iniciasteis la idea, todos los que habéis trabajado para que esté al día el programa y el proyecto, y sobre todo a todas las personas que han estado involucradas en sí, dentro de la que ha percibido la beca, animaros a continuar la idea, animaros a trabajar. Estamos a vuestra entera disposición desde la Diputación, imagino que de la universidad también. Para nosotros es una alegría de que
tanto la Diputación como la universidad podamos aportar mucho talento y mucho emprendimiento a cualquier proyecto que se pueda producir en los pueblos, y tenemos que seguir trabajando para que tengamos noticias de estas, que para dentro de mi delegación es una alegría, ¿no? Que han salido cosas interesantes, que la gente quiera emprender, que quiera empezar. Aunque hubiera salido solo un proyecto de todos los que estáis, para nosotros y sobre todo para el mundo rural y los pueblos pequeños, todo lo micro es súper importante. Así es. Pues ya está. Damos, por tanto, ya por finalizada esta sesión, y muchísimas gracias, Ramiro, por haber podido, aunque fuera en el coche, la verdad es un esfuerzo que te lo agradecemos enormemente, el compartir con nosotros esta sesión. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias. Saludo. Gracias a todos. Salud. Hasta luego. Hasta luego. Fidel, si te quedes una miqueta. Sí. Vale, molt bé. Los que aún estáis conectados, no perdáis lo de Berkeley. Apuntaros si sabéis inglés. Nieves, apúntate. Maribel, ahora os lo pongo aquí, yo os lo copio aquí. Copiarle lo de Berkeley. Bueno, pues Fidel. Sí. Pues fenomenal. Sí. Yo sabía que Miguel Ángel, porque